Aquí está, listo, ahí está. Gracias por avisarme, ahí empecé a grabar. Bueno, ¿ahora me escuchan bien o se escucha igual? No, profe, se escucha igual, se escucha medio cortado. Y así como dice Dulce, se A ver, tilda. Buenas noches, Fran, perdón. préstame esos auriculares. ¿Qué tal? Buenas noches. Mira, para que pruebo otros auriculares. Es que estos no suenan con eso, tenés que tenerlo en el celular. A ver. A ver, ahí se escucha un poco mejor. Sí, profe, pero debe ser el Sí, internet porque se escucha cortado, no es por, no sé si es por el micrófono. claro, bueno, vamos a probar. Eh, bueno, voy a hablar un poquito más pausado. Miren, denme un segundo, voy a copiar. Voy a copiar acá y voy a ir al chat. A ver, chat. Bueno, ahí está, miren, ahí les pasé la dirección de la página. Se las voy a enviar también por WhatsApp para que lo tengan todos ahí. Ahí va. ¿Y quién más? A ver. Bueno, pásenselo entre ustedes, ahí ya. Ahí va. Listo. Repártanselo en el grupo que tienen de WhatsApp. Bueno, vamos a trabajar con eso y ahora vamos a Sociología de Educación, clases, acá está la introducción y acá está el texto que vamos a comenzar ahora. Obviamente ven que falta todo lo anterior, lo voy a ir cargando de a poco, tengo que recuperar los videos, también generar los enlaces, todo, así que, Profe, eh, no está mostrando la pantalla. perdón, estoy muy estresado, estoy muy cansado. Avíseme cuando se vea. Ahí se ve. Se ve, Listo. Ahí perfecto, se bueno, ve. listo. Acá estamos en la página. Como pueden ver, acá el menú principal es Filosofía de Educación y Sociología de Educación. Vamos a Sociología de Educación, clases, temas. Bueno, aquí está la introducción, después cargo el resto de lo que faltó entre medio, con el pequeño ese trabajo práctico que ya les comenté. Vayan leyéndolo, seleccionen dos artículos, traten de hacer una especie, como yo les di de muestra, hay una especie de reseña con alguna cita, con referencia bibliográfica, como con toda la formalidad, digamos, que implica un trabajo académico. Y traten de hacer una especie de reseña y alguna reflexión como la que yo hice también ahí tomando uno de los trabajos. Si pueden tomar dos y hacer algún cruce, bueno, sería como lo genial. Ya lo voy a cargar a todo eso. Vamos acá a la clase esta, que es de un texto de un sociólogo llamado Zygmunt Bauman. Es un sociólogo, creo que polaco. Bueno, el texto que vamos a trabajar, que a mí me parece que es un texto que está bueno, o sea, está mucho mejor que el otro, que era como una introducción. ¿Todos ven la pantalla acá? ¿Me siguen? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profe. Perfecto, bueno. Acá estamos, ya lo cargué, el texto de Bauman, que se titula Los retos de la educación en la modernidad líquida. Yo acá dejé una clase escrita para que la vayan leyendo, le puse un poco de onda, ven que acá hay unos GIFs, qué sé yo. Y yo les comento dos o tres cuestiones que están acá ya en la clase escrita, Les muestro para que, después acomodo eso, desarrollo ideas claves, para que vean la extensión de la clase. Eh, bueno, no es más que esto. Y acá les dejo también el material para que se lo puedan ver y descargar de ahí desde un drive. ¿Por qué seleccioné este texto de Zygmunt Bauman? En primer lugar, porque me pareció que estaba bueno, que nos invita a pensar en un fenómeno muy actual y creo que nos atraviesa a todos, que él denomina modernidad líquida. Dice que nosotros vivimos en un mundo que él llama
un mundo en donde lo que acontece es en un tiempo puntillista, así lo denomina Bauman. ¿Qué significa un tiempo puntillista? Es un tiempo, lo menciono en estos términos, donde pareciera que los sujetos se encuentran en un constante renacer. Cuando él utiliza esa expresión, yo lo interpreto de esta forma, un poco en la clase está escrito, es un tiempo en donde pareciera que no nos está dado, no nos es dada de una forma, digámoslo así, accesible, la posibilidad de generar referencialidad histórica. Cuando me refiero a eso, no solamente por una cuestión de poder aludir al pasado, no sé, como un dato histórico, digamos, como algo que, nada, como cuando uno estudió históricamente y todavía se siguen dando muchos programas de el pasado como algo muerto, a lo cual uno se refiere como para conocer el pasado, sino puntualmente como la posibilidad de generar un anclaje de sentido, un anclaje y una constitución de sentido. Lo que dice Bauman, que es como una de las tesis principales, es que este tiempo en el que vivimos pareciera que rompe la posibilidad de una identidad en sentido arraigado, en sentido estricto del ser humano, ¿no? Hay una cuestión ahí que a mí me llamó la atención cuando leí el texto. Lo que hace Bauman como sociólogo es una especie de estado mapa de la cuestión actual, ¿no? De cómo nos encontramos actualmente en el mundo contemporáneo. Obviamente que él se está centrando, como europeo, se está centrando en el mundo occidental, ¿no? La mayoría de los textos, o todos los textos que nosotros vemos, es para pensar, hoy en día, por más que hablemos de un mundo globalizado, y cuando digo también en Occidente, ya ni siquiera me refiero a la configuración clásica de Occidente. O sea, el mundo occidental es el mundo capitalista, no sé, hoy en día quizás ya se puede hablar de postcapitalismo, no sé, hay una discusión ahí, pero me refiero también a las formas de configuración de la sociedad contemporánea. De alguna forma es una reflexión sobre la contemporaneidad. O sea, hoy en día pensar que en Asia se vive diferente que en Europa o en América es una ilusión. De hecho, no existe más reflejo que el mundo capitalista actual que China. Entonces, acá en todo caso las diferencias vendrán por otro lado, por cuestiones culturales de otro orden que acompaña al mundo capitalista, qué sé yo, por ejemplo, leía que en Japón mucha gente muere por exceso laboral, ya algo que acá evidentemente mucho no nos pasa. Ahora sí, capaz, pero no es lo propio de Latinoamérica en general, pero todos compartimos vivir bajo un sistema capitalista. Lo que hace Bauman es tratar de pensar ese mundo contemporáneo. Voy a leer dos o tres cosas. Bueno, en primer lugar, la tesis de Bauman se centra en la transformación de la vida contemporánea a la luz de la nueva configuración temporal de la sociedad occidental. ¿Perdón? Sí, perdón, ¿alguien habló? Bueno. No, creo que no. Dice, la categoría que utiliza al respecto son las de aceleración y velocidad. Dice, como se menciona en el prólogo de la obra, se registra una transformación del tiempo lineal en tiempo puntillista, esto que les comenté ahora. Cuando él se refiere a la idea de tiempo lineal, yo lo que interpreto, y me parece que hay que leerlo en esta clave, es lo que se está refiriendo es a la posibilidad de encontrar una continuidad. O sea, de que el mundo contemporáneo en el que vivimos pareciera que ha roto la posibilidad de la continuidad. Y cuando me refiero a la continuidad, me refiero a la posibilidad de constituir sentido. Y acá viene una de las tesis que yo creo que uno puede derivar, digamos, del texto de Bauman, que es para discutir, obviamente, esta es mi tesis surgida a partir de la lectura reflexiva del texto. No puede haber sentido si no hay continuidad. Esa es creo que uno lo vive todo el tiempo. Me vienen a la mente las discusiones en torno a las discusiones de la vida cotidiana, que uno puede tener un café en la calle sobre el arte, ¿no? Hoy en día, vieron o por ejemplo con la música, cuando uno, qué sé yo, no sé, detesta, no sé,
la cumbia villera, el trap, o el rock, o la música clásica, el tango, no sé. Y decís, eso no es música, qué sé yo, por la alusión al criterio que sea, y la respuesta más a la mano que uno tiene es que en realidad, ¿quién puede definir qué, no sé, qué sea realmente arte o no? O sea, que pueda considerarse, digamos, un fenómeno artístico, no, más hoy en día, digamos, hoy en día, qué sé yo, como ha hecho algún artista, colocar un inodoro en una exposición de arte, es considerado, ese objeto ya deja de ser propiamente un inodoro con una función reducida, con un sentido reducido a su funcionalidad, ¿sí? O sea, puesto en un baño y poder defecar, digamos, y se convierte en otra cosa, es una obra de arte. En ese marco, esa discusión, que también entra la cuestión del sentido, de pregunta uno podría decir, ¿cuál es el criterio para sostener que no vivimos en un tiempo donde pueda plantearse la idea del sentido? Cuando me refiero al sentido, me refiero, valga la redundancia de la expresión, pero en un sentido general, ¿quién podría definirlo? O sea, ¿cuál sería el criterio para definir la posibilidad de la constitución de sentido en el tiempo actual? De hecho, para que vean una intertextualidad, el texto que nosotros estamos viendo en Filosofía y Educación, el texto de Gilles Lipovetsky, La Era del Vacío, plantea puntualmente esta cuestión. O sea, que de alguna forma se ha fracturado, se ha disuelto la posibilidad de constituir sentido. Cuando yo lo pienso en los términos de acá de Bauman, el concepto de un tiempo lineal, para mí, tiene que ver no con la idea, no en un sentido literal de la linealidad del tiempo, pasado, presente, futuro, sino la posibilidad de la continuidad. Y yo creo, cuando lean el texto, se lo podemos charlar, que se refiere al hecho de que solamente puede constituirse sentido en la medida en que hay continuidad. Y la continuidad significa la posibilidad de tener referencialidad temporal, es decir, con expresiones de la vida cotidiana. ¿Vieron esa expresión clásica que uno dice, quien no conoce su historia está condenado a repetirla? Y obviamente cuando se está refiriendo a repetir que los errores de la historia, básicamente, ¿no? Bueno, yo creo que ahí se genera un criterio para determinar que vivimos en un tiempo que, si bien uno no puede decir que no hay sentido, sí que cada vez se nos torna mucho más difícil esa configuración de sentido. Y yo creo, que acá viene lo interesante para pensar, uno tiene que tratar de dilucidar a qué se debe esa fractura de sentido o esa imposibilidad de raíz, por principio, de constituirlo. Yo creo que se da por esto que Bauman denomina tiempo puntillista, que es un tiempo en donde el sujeto pareciera que como si fuéramos una especie de máquina que se reconfigura constantemente, que no puede generar continuidad. Y no generar continuidad no puede generar referencialidad temporal, y no puede constituir sentido en ese sentido. Es decir, no sé si fue con ustedes o qué curso estamos viendo, no fue acá. Hay un texto que está buenísimo, que se lo recomiendo, de un antropólogo francés llamado Marc Augé. El libro se titula Los no lugares, y él dice en esa obra que el problema que nosotros tenemos es que hay una sobreabundancia de acontecimientos que nos impide en tiempo real, es decir, en esto que, no sé, analíticamente podemos llamar el presente, nos impide poder comprenderlo, pero incluso nos impide poder procesar. El tiempo actual nos expone a una situación en la que ni siquiera podemos procesar, de un modo obviamente bastante deficitario, toda la cantidad de información que se nos presenta en tiempo presente. Es decir, ni siquiera hablar de la posibilidad de virar, es decir, de girar hacia el pasado para verlo y tratar de comprenderlo como una fuente en la cual uno puede apoyarse y tratar de comprender mucho mejor el presente y de poder proyectarse con mayor firmeza hacia el futuro. Lo que dice Marc Augé, que de alguna forma está en línea con el texto de Bauman, es que ese quiebre de la continuidad a Occidente le trajo un serio problema. Y yo tengo un ejemplo, o sea, obviamente no quiero pecar de prejuicioso, pero yo creo que vivimos en un tiempo en lo que quizás considerado quizás el filósofo más importante del siglo XX, Martin Heidegger, llama un saber de diarios. Nosotros vivimos en una especie de saber de diario, en donde uno, de hecho en la televisión uno lo ve, o sea, vivimos en un mundo de la pura opinología, y eso, por fuera de
lo que suena como una frase cliché y también como una reflexión bastante superficial, o sea, está en boca de todos, esto no digo nada nuevo, yo creo que devela un fenómeno de trasfondo, que es que hemos perdido la posibilidad de generar continuidad, y con eso hemos perdido la posibilidad de generar sentido. Y cuando me refiero a sentido es poder tener referencialidad temporal, poder referirnos, poder ver el pasado para comprender mejor el presente, y a su vez poder comprender mejor el presente para poder proyectarnos, ¿no? Proyectarnos hacia alguna dirección. Yo creo que el problema que tenemos hoy en día es ese, la imposibilidad de comprender mucho mejor el presente, o de comprenderlo directamente, por miles de fenómenos. En el caso de Bauman se refiere a esto, que hay una especie como de constante renacer. Pero eso también no tiene que ver con una cuestión, creo yo, tampoco hay que prejuzgar y decir, qué sé yo, que la sociedad actual o el individuo, el sujeto actual, es un sujeto que no le importa más nada. Eso sería bastante superficial. Lo que nosotros tenemos que pensar son causas y explicaciones estructurales. Es decir, qué está ocurriendo en la trama de la sociedad para que se dé esta, no sé, llamémoslo esta dispersión, por ejemplo, ustedes seguramente lo van a tener. Después vuelvo con el texto para poder ver un poco. Bueno, no hay nadie con la cámara, no hay problema, para verme un poquito a mí mismo, que sea. Yo creo que el problema que tenemos es que, lo van a tener ustedes también como docentes, es muy fácil prejuzgar a las personas, en este caso a nuestros alumnos, alumnes, diciendo que, no sé, que no les importa nada, que viven en una especie de plenitud del instante, el puro presente, o cualquier estupidez de ese tipo, y que eso explica por qué tienen un déficit de atención, ¿no? De hecho, nos pasa todo el tiempo. A ustedes les va a pasar, si alguno ya trabaja en docencia, tiene otro título, trabaja en, no sé, otro plano, seguramente lo verán. Y yo creo que el problema que tenemos es que la dispersión que nos atraviesa a todos, no solamente a nosotros, tenemos que tratar de explicarla, de comprenderla, viendo no los casos puntuales de no les importa nada, como si fuera una cuestión que surge de la propia voluntad del sujeto. Existe también una explicación, nos debemos esa búsqueda en, la trama de la sociedad, en la base de la trama social, en ese tejido social, que algo acontece en estos tiempos que en otros no. Ya lo decía Deleuze en la década del 60, Gilles Deleuze, que nuestro gran enemigo es la estupidez generalizada. Y ya lo decía en la década del 60, cuando uno podría decir ahora, bueno, en las pantallas, que es verdad, hay muchos estudios al respecto que nos muestran que las pantallas nos vuelven, nos imposibilitan de alguna forma una velocidad en la lucidez mental, digamos, que bueno, o sea, hay un retraso ahí también. Tiene también una explicación. O sea, por ejemplo, fíjense, nosotros casi ya rara vez recordamos números, por ejemplo, números de teléfonos, de fechas de cumpleaños, dependemos de los calendarios de nuestros celulares, de las plataformas, de las redes sociales con las alertas. O sea, eso también creo que nos muestra algo que va más allá de la voluntad individual de los sujetos y de una especie de elección voluntaria. O sea, yo creo que realmente hay un estudio, tendré que buscarlo, que dice que somos más idiotas que en el siglo XIX. Y es muy curioso porque en el siglo XIX tenían menos recursos que lo que tenemos actualmente, recursos materiales, qué sé yo, digo, no tenían internet y uno podía buscar un texto o lo compras por línea y lo obtenés en el momento, o sea, un montón de elementos que no estaban, o sea, la electricidad en muchos lugares no existía, no había forma de iluminarse, o sea, y sin embargo tenía más lectura que actualmente. Uno podría decir, bueno, se explica por el televisor, por las pantallas, por todo eso. Entonces, bueno, uno también podría pasársela leyendo por internet, y eso no ocurre. Yo creo que lo que acontece es un fenómeno en la trama de la sociedad, que nosotros tenemos que analizarlo. Bien, voy a leer un cachito más para no... a ver, perdón, estoy leyendo el WhatsApp, el mensaje. O como pasó al principio, cuando nos mandaron tantas tareas, o sea, una atrás de la otra, nosotros hacíamos como para cumplir y no nos tomábamos el tiempo de reflexionar sobre esos textos, distinto a lo que ya pasó después, que sí fueron más esporádicos y tuvimos el tiempo para pensarlo y repensarlo. Tal cual. Y yo creo que es eso, Angie, de hecho es el mejor momento, creo, para leer ese texto porque habla de lo que nos acontece hoy en día. Nosotros tenemos
estamos atravesando ese problema. Digo, si me preguntás a mí ahora, o sea, nos cuesta mucho poder tomarnos un tiempo para leer seriamente un texto, detenidamente, pensar, porque no por una falta de voluntad personal, en algunos casos quizá lo está, no lo sé, digamos, es muy cómodo. Yo creo que por eso la actividad más difícil es la actividad de producir un texto o un escrito a partir de la reflexión. Y fíjense que es mucho más difícil, puede sonar en principio como qué piola, qué bueno, que nos pide que seleccionemos 1 o 2 artículos nada más y no todo el libro, y que podamos seleccionar, tengamos la libertad de seleccionar quizás un párrafo o 2 nada más dentro del artículo que seleccionamos, o de los mínimamente 2 artículos, como diciendo, che, parece que es una actividad bastante fácil. Y contrariamente yo creo que es mucho más difícil a que yo les diga, léanse todo el libro, o léanse los 7 artículos que seleccioné, Exacto. seleccionen los 4 o 5 párrafos principales, porque eso es una actividad que no implica además, o sea, implica simplemente casi una cuestión mecánica y un mínimo de reflexión, Ahora, si yo les Exacto, es digo, como leer a las Profe. corridas. claro, sí, Profe, o sea, es más, sí, ¿qué tal, Yara? ¿Cómo andas? también, Yara, habla, habla Yara, ¿cómo va? ¿cómo? Sí, yo creo también que, digamos, estamos sí. en una sociedad en la que todo es... estamos en una sociedad, digo, en la que todo es tan rápido, todo va tan rápido que ese poco tiempo de ocio, por así decirlo, que tenemos, lo utilizamos con entretenimiento barato, como por ejemplo, quizás nos ponemos a ver la televisión porque cognitivamente es mucho menor el esfuerzo al tener que poder descifrar un texto, de poder convertir palabras, símbolos, etcétera. Como que estamos, como vos decís, como si fuese que estamos vagos. Pero también creo que es un poco eso, ¿no? De que todo el tiempo estamos buscando lo que cada vez nos lleva mucho menor esfuerzo, como ver la televisión, una noticia. No hay una no hay una, digamos, descodificación tan grande en la cabeza a la hora de ver televisión como sí lo es leer un libro, por ejemplo. Profe, perdón, Sí, comparto, incluso, pero también ya, no uno pasa podría ir, que la gente sí, lee lo que le interesa, porque yo, por ejemplo, tengo varios nenes o conozco mira, varios si me lo nenes preguntas a mí, que yo, uno dice, no, estás jugando con el teléfono, o estás haciendo esto, o estás haciendo aquello. Y cuando uno se pone a prestar atención o les habla, saben muchísimas cosas y uno les pregunta dónde lo sacan y te dicen, no, porque lo leí en internet, no, porque lo vi acá. Y es que en realidad ya no sé si no leen William Shakespeare o ven a Platón, simplemente leen lo que les interesa en este momento. Y de hecho se están haciendo bastante popular en muchas aplicaciones que tienen que ver con lecturas, como por ejemplo Webtoons, que son cómics. Sí, por eso Igual yo otra cosa aclaro, que la lectura creo Tamara, que que se transmite igual, esa cultura de lectura. sí, totalmente. Mira, yo creo, Tamara, a partir de lo que decís, que obviamente yo comparto con vos que es muy difícil generar un juicio crítico. A mí lo que más me interesa no es tanto, porque fíjate que ahí vos ponés el foco de atención, yo creo que somos muy duros con los niños y con la generación de adolescentes actual. Somos muy duros porque, bueno, creo que uno está viendo otra cosa, incluso desde un lugar en el que uno también actualmente se encuentra. O sea, este tiempo, esto no es un problema generacional, esto es lo que voy. Yo creo que esto no es un problema generacional o una cuestión generacional, o sea, porque por ahí alguien no ve un problema acá y se puede discutir. Yo creo que es una cuestión epocal, o sea, que atraviesa, que es propia de este tiempo y que nos atraviesa a todos. Por eso yo a veces, yo te comentaba, obviamente que alguien puede decir, no es que no me importa nada, es que no me importa nada de todo esto que pretenden ustedes, no sé, el mundo adulto, académico, en los colegios, que me debería interesar. Qué sé yo, mira, por ejemplo, ahora a uno por ahí, a mí personalmente me cuesta entenderlo, que una profesión sea ser youtuber, pero por ejemplo, mira, ahora estaba siguiendo un canal, a veces es lamentable, pero es necesario que ocurra esto para quien está un poco
posicionado desde otra época, no lo sé. Qué sé yo, en realidad estaba viendo de un canal de astrofísica, donde hay una persona de 30 y pico años, qué sé yo, que se decidió dedicarse a la divulgación de la ciencia. Y obviamente por qué medio va a ser, no va a ser por una revista científica, porque eso ya nadie compra generalmente revista en papel, sino por las redes sociales. Entonces, yo creo que lo que uno tiene que pensar, y esto es muy importante, uno tiene que pensar el fenómeno actual, no la crítica a tal o cual generación, a los adolescentes o eso. Yo creo que incluso es válida que alguien diga, mira, no me interesa, lamentablemente es así, pero no me interesa la historia como nos la cuentan. Y yo creo que en realidad a los adolescentes no es que no les interesa la historia, es que los adultos y los profesionales de la educación, o sea, los docentes, enseñamos cosas que ni siquiera a nosotros mismos nos interesan, porque si nos interesara, lo explicaríamos de un modo que sea realmente atractivo, ¿sí? Pero no por hacer una cuestión de un show mediático o algo, sino básicamente porque no estamos pudiendo mostrar por qué comprender la historia es realmente importante. Un ejemplo que aconteció hace poco, o sea, que fue como un fenómeno, ¿vieron? Felipe Piña, cuando largó los mitos de la historia argentina, bueno, ¿por qué tuvo tanta llegada? O sea, ¿por qué? Y bueno, porque encontró una vuelta para mostrar